Chara de Vida Sin Drogas. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo te va? Charlie Álvarez, Montserrat Brizuela, Nacho Guano, todo el equipo de Crónica te saluda. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por el llamado. No, por favor, recién estábamos viendo el testimonio de una persona que salía del hospital y que hablaba que consumía desde los 8 años. No sabemos la edad que tiene ahora, pero lo veíamos como mayor de edad, por lo que suponemos que al menos más de 15 años lleva de consumo. ¿Cómo podemos explicar esto, el consumo desde tan pequeño? Yo lo entiendo desde los 13, 14, pero desde los 8... También es una barbaridad, obvio. Sí, claro. En realidad, con el transcurso de los años, el inicio al consumo de drogas, de cualquier tipo, digamos, en este caso de drogas, ha bajado, y lo que hace unos 20 años atrás rondaba alrededor de los 10, 11 años, después bajó alrededor de los 8 o 9, y actualmente hay inicio de consumo entre los 6 y 7 años. No es el promedio. El promedio sigue siendo la preadolescencia y adolescencia, es decir, entre los 13, 14 y 16, 17 es como las edades de mayor, digamos, porcentaje en cuanto a inicio de consumo. Pero hay inicios de consumo. Ahora, estamos hablando de Paco, estamos hablando de aspirar tolueno y otros tipos de pegamentos, de cigarrillo y alcohol. Actualmente, entre los 5 y los 6, 7 años, hay ya inicio de consumo, aunque no es el promedio. José, Sí. es terrible. José Luis, te quería consultar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va? En este caso particular, con el tema de estas dosis de droga envenenada, vimos que muchos de los que están internados en este momento y también fallecidos oscilan sus edades entre los 30 y los 45 años. Algo que nos llamó, por lo menos a mí me llamó la atención, porque uno pensaba que estas drogas que se compraban en estos lugares eran más de los adolescentes o los chicos como los que vos estás marcando. ¿Esto para vos es una sorpresa, una novedad o no? ¿O también hay una cantidad X de gente que está segmentada en esas edades? No, para mí por lo menos no es una sorpresa. Convengamos que podemos hablar entre un antes y un después respecto de lo que fue la situación de pandemia, donde ha crecido muchísimo el consumo de distintas sustancias, pero también creció otro tipo de adicciones comportamentales, como las llamo yo hace muchos años, que no es a la sustancia, como por ejemplo la tecnología, el celular, la ludopatía, etcétera. Pero respecto a la adicción a las sustancias, también ha crecido muchísimo durante la pandemia. Total. En adultos, ¿no? Sí. Gente que no consumía, por ejemplo, alcohol empezó a consumir, el que consumía empezó a consumir más, empezó a haber distintas sustancias, digamos, ilícitas, que al haber menos oferta, porque la gente no andaba por la calle, aumentó también, era como que se estaban estoqueando, y esto después de la pandemia empezó con un crecimiento muy importante. Ahora, José Luis, se habla de consumo problemático. ¿Hay un consumo que no lo sea? Esa es muy buena pregunta. Sabés que cuando medio se puso de moda en hablar de consumo problemático, una pregunta muy inteligente, y te agradezco que la hagas. Bien. Porque en realidad cuando hablan de consumo problemático, yo esto lo he dicho, digamos, en muchas charlas o conferencias desde cuando esto se comenzó, digo, bueno, pues si hablamos de consumo problemático, y estamos hablando de adicciones y drogadependencia, ¿cuál sería el consumo no problemático? Claro. Yo a un hijo mío, ¿qué le digo? Una línea no es problemática, dos líneas problemáticas, un raviol, como se decía antes, ¿no? ¿Se acuerdan los ravioles? Sí, los ravioles. Un raviol sería problemático y tres... a ver, no, es como que no tiene sentido. Los que hablan de esta manera lo justifican diciendo que en realidad estamos en una sociedad de consumo, que todos somos consumidores. Entonces, como todos somos consumidores, cuando se habla de droga se habla de consumo problemático. La verdad que estamos hablando de droga, cuando hablamos de consumo problemático todo el mundo entiende, y no estamos hablando de que somos consumidores de lechuga, de tomate, o vamos a la carnicería y compramos un kilo de carne, los que lo pueden hacer. Entonces, por supuesto que todos somos consumidores. Una persona que consume una aspirina, todos consumimos, digamos, porque estamos en una sociedad de consumo. Comprarse ropa es estar dentro de la sociedad de consumo, eso es indiscutible.
Ahora, hablar de consumo problemático para las drogas, cuando hablamos de droga y hablamos de consumo, no estamos hablando de consumir ni tomate, ni pollo, ni ropa, ni de que estamos en una sociedad consumista. Estamos hablando del consumo de droga, que estamos hablando de sustancias tóxicas. Y quiero hacer una aclaración ya con esto de consumo problemático, porque reitero, todos los consumos, hablando de droga, son problemáticos. Porque una persona que decide incorporar a su organismo una sustancia tóxica que modifica la conducta, los reflejos, la percepción, etcétera, los reflejos, etcétera. Entonces, la parte cognitiva, la memoria, una persona que consume eso va más allá de las distintas razones que hay, porque estamos hablando de lo problemático, José Luis, pluricausal, es que lo problemático es que una persona consuma. No, lo problemático es salir de esto. Droga. Lo problemático es salir de esto, ¿no? Si se quiere salir es una cosa, si no se quiere salir o se quiere como maquillar, esa es otra cosa. Pero quiero decir algo que están diciendo en todos los medios, están hablando de droga envenenada, ¿no? Y resulta que hablar de droga envenenada es hablar como de veneno envenenado. Claro. Porque la palabra droga o toxicón en griego tiene varias acepciones, pero una de ellas, y la más común, es que tóxico significa veneno. Okay. Entonces estamos hablando de un veneno envenenado. Claro. A mí me llama poderosamente la atención por supuesto que todas estas muertes, primero que son prevenibles, y todo el mundo se sorprende y sale en todos los medios, me parece bien que salga y se tome conciencia de esto, pero me parece que la gente que está en el tema y que tiene posibilidades de modificar esta realidad, si es que se quiere, no está como para romperse la vestidura y decir, no, de esto no sabíamos, porque esto es un tema que se viene hablando y se conoce y sale en los medios de manera muy fuerte cuando hay un caso como Time Warp, Cave en su momento, este otro boliche, y distintas otras situaciones donde hay alcohol o otras sustancias y mueren pibes. La realidad es que todos los días mueren muchos chicos por consumo de sustancias tóxicas. La realidad es que el consumo de cocaína ya es peligroso y ya es mortal en sí mismo. Claro, acá, además le han agregado aparentemente fentanilo y otras cosas, pero poner el acento en esa discusión me parece que se puede hablar, pero me parece que no se va al raíz del tema, porque estamos hablando de un veneno envenenado. Hay que ir, y con esto termino esta parte, pero hay que ir, me parece, a la raíz de esta situación, si es que se quiere modificar en serio, porque hay muchos consumidores. Las madres que tienen y los padres, las familias que tienen estas problemáticas con sus hijos, no saben para dónde disparar, no hay muchas respuestas, hay posibilidades, se puede hacer, pero hablar de veneno envenenado y poner el acento ahí, no me parece. José Luis. Y son con datos viejos, más casi 20.000 muertos por año por estos temas. Estamos hablando de varias AMIAs, ¿no? Y varias José Luis, tragedias. ¿Me escuchás? Dale. No tengo más tiempo. Tenemos otra información. Te agradecemos este aporte. Cómo no. Muchas gracias. Y al principio, Carlos les decía, por esta persona murieron ya 22 otras personas que han consumido esta cocaína. Seguimos con el prontuario, Guille, de El Paisa. Estábamos por la segunda detención. ¿A dónde vamos ahora? Exactamente, ¿a dónde vamos? ¿A dónde nos lleva? Vos fíjate una cosa, tuvo 2 detenciones, primeramente. En la primera por un homicidio agravado, tal cual lo decíamos recién, que estuvo apenas 2 años detenido. Recupera su libertad. La segunda vez, apenas un año después, cae ¿por qué? Por comercializar estupefacientes. Ahora, ¿sabés, Carlitos, de dónde viene? ¿Cuáles son los antecedentes que tiene? ¿A quién respondía en el mundo del negocio de la droga? ¿A quién? ¿Para quién trabajaba? Nada más ni nada menos que para Maximiliano Alegre, alias Alicho. ¿Se acuerdan de Alicho? Sí. ¿Quién era Alicho? Porque la gente no se acuerda. Alicho está preso. Pero pará, hace un punto ahí. Sí. ¿Trabajaba para un tipo que está preso? Exactamente. ¿Y cómo se comunicaba Alicho con por si adentro tienen teléfono y pueden llamar a quien quieran, cuando quieran, y pueden comercializar la droga desde adentro. Bien, tienen teléfono en la cárcel. Tienen teléfono en la cárcel y de ahí manejan el negocio. Está permitido eso, ¿no? Sí, por supuesto, son legales, la justicia lo permitió que los presos puedan tener teléfono. El teléfono de línea. Exactamente. Sí, pero correcto. te cuento algo más. Sí. Cuando cae detenido Alicho, ¿a quién empieza a responder? ¿A quién?
Aquí no te imaginas a quién. ¿A quién? Al Rengo Pacheco. Al Rengo Pacheco, pero vamos dame en vivo un en directo segundito. con el Hospital Calandro. Ahí está Camila. Cami. ¿Qué pasó, Cami? Camila, ¿qué pasó? Sí, ¿cómo les va? Buenas tardes. No, acaba de darse un ingreso por el área de emergencias al hospital, motivo por el cual estamos moviéndonos para ver qué es lo que sucedía. En principio nos mencionan que sería una persona que presenta cierto grado de intoxicación producto de esta cocaína en mal estado. Sí, es por eso que estamos intentando averiguar con mayor precisión cuál era el cuadro clínico de este hombre, que ingresó en silla de ruedas, ¿sí? No en camilla como el resto de los que pudimos observar en el transcurso del mediodía, de la mañana, ¿sí? Aparentemente en un mejor estado que el resto, pero sí lo hizo en una ambulancia de 3 de febrero, ¿sí? Del SAME puntualmente. Perfecto, Bien, estamos hablando de una persona joven, de una chica, una mujer, un hombre. Un hombre de aproximadamente unos 37 años. Bueno, a ver. Seguimos en el rango, ¿no? Seguimos en el rango y esto se podía dar, Cami, hablábamos, ¿no? Que, a ver, si bien hubo como un pequeño impas en cuanto a los ingresos, hubo muchos llamados, ¿sí? Más de 200 a los diferentes, números que obviamente tienen las emergencias, Sí. para evidenciar cuadros parecidos, ¿no? Esta fatiga, esta falta de aire, esta descompensación que sentían muchos y que estaba ligada al consumo de esta droga, ya no sé cómo llamarle, si adulterada, intoxicada o llamémosle como querramos. Sí. ¿A Esto mí? es minuto a minuto. Por momentos, como claro. les digo, la guardia se nota un poquito más tranquila. En otros momentos empiezan a llegar ambulancias, como en este caso. La última ambulancia había llegado hace aproximadamente una hora. Ahora llega una nueva, ¿no? En este caso, con este hombre de unos 37 años en un mejor estado que el que veíamos hoy al mediodía. Sí, en principio, ahora serían 5 las personas internadas en este hospital, ¿sí? Obviamente que este no es el mismo cuadro que en otros hospitales de la zona. Por ejemplo, el San Bernardino todavía continúa con 11 personas, muchas de ellas en grave estado, ¿sí? Puntualmente acá lo que nos dicen es que hay 4 hospitalizados y bueno, acaba de ingresar una persona que podría ser el quinto, ¿sí? Vamos a esperar, por supuesto, la información oficial para ver cuál es el cuadro que reviste este último paciente que ingresó. Camila, volvemos en cualquier momento cuando vos lo dispongas, ¿eh? Tenés prioridad. Estamos comunicados ahora con Gabriel Avena, especialista en adicciones. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. La tarde de Crónica te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por este ratito. Dentro de todas las adicciones al juego, el alcohol, las drogas, ¿siempre hay un mismo principio reactor de todo esto? Sí, en realidad siempre los comportamientos compulsivos y obsesivos, que son 2 de los componentes fundamentales de cualquier consumo problemático, tienen factores en común. La obsesividad, la compulsión, el no poder parar, el no poder interrumpir un acto a pesar de que tiene consecuencias negativas y placenteras no solo para el cerebro, sino para el comportamiento y para la psiquis. Sí, lo que pasa es que después las consecuencias no son siempre las mismas, algunas son similares, pero después está la especificidad de cada una de las patologías adictivas. Lo que está claro es que las adicciones o los consumos problemáticos siempre empeoran la vida de la gente, nunca le dan un plus o mejor calidad de vida. Ahora, Gabriel, dijiste algo que no sé si pasó por abajo, pero quiero remarcarlo. La cuestión de que el primer contacto con la adicción produce placer. ¿Cómo está diseñada entonces la droga para que al principio produzca placer? En realidad yo corregiría algo, y no porque esté mal, sino para ser más rigurosos. No es que el primer contacto con la adicción, porque justamente cuando hay un primer contacto no hay nada de lo adictivo en juego. Claro, me expresé mal. La primera etapa que se... Me expresé mal. Está bien, pero no, es un aporte, estamos charlando. Y no dando clases, sino que le sirva a la gente el mensaje, que es lo único que me importa. En realidad ahí está la etapa de experimentación. Y generalmente el 99% de la gente que consume una sustancia lo hace buscando placer, lo hace para pasarla mejor. No es cierto cuando definen a las personalidades que consumen como autodestructivas, porque la gente
cuando consume drogas está intentando buscar placer. Lo que pasa es que después se ponen en marcha un montón de circuitos y uno fundamental que es el de recompensa, que es neurobiológico, que hace que para sentir lo mismo que sentir en primera instancia va a necesitar mucha más cantidad de sustancias y eso va a ser algo que se va a ir incrementando con el tiempo y después no solo va a pasar eso, sino que para poder quitarme el malestar que me genera el no consumir voy a tener que consumir, claro. Con lo cual ya ni siquiera está el deseo. Ahora, Gabriel, yo recién le hice una pregunta similar, te lo voy a hacer a vos también. Hablando particularmente de la cocaína, que es lo que nos convoca hoy por este caso particular. ¿Se puede hablar de un consumo no problemático de cocaína? Digo, hay gente que te habla que consume pero que lo tiene bajo control. ¿Es así? ¿Se puede tener controlada una adicción? No, seguramente que no. Cuando hablamos de consumos problemáticos, es un concepto que es muy interesante para aquellos que, como yo, hace más de 30 años que trabajamos en adicciones, porque nos permite acceder a un montón de pacientes y de usuarios de drogas que si uno les propone o quiere invitarlos a pensarse o a problematizar el consumo del mote de adicto, no van a venir nunca a un consultorio. En cambio, si uno les propone que hay un consumo problemático y les propone problematizar ese consumo, seguramente hay posibilidades de que se impliquen y empiecen un tratamiento, o nadie quiere pertenecer al club de los adictos. Sin embargo, cuando un terapeuta o un profesional invita a alguien a problematizar su consumo, podemos hablar de consumos problemáticos. No es que no haya consumo o haya consumos que no son problemáticos. Sí. Digo que este concepto, y que lo trae muy bien la ley, la 26.657, con la cual tengo un 90% de discrepancias y un 10% de acuerdo. ¿Por qué? Porque es una ley que nos ata de pies. ¿Cómo? ¿Por qué? Sí, digo. Y porque es una ley que privilegia el derecho a drogarse por sobre el derecho a la vida y a la salud. Mira. Es una ley que cree que abordar las adicciones tiene que ver con una cuestión de monovalencia y de psiquiatría, con lo cual propone cerrar los monovalentes y los neuropsiquiátricos. Es lo mismo que a mí se me ocurriese cerrar a todos los centros de oftalmología porque son monovalentes. Y claro, cuando vas al oftalmólogo es monovalente, no va a revisarte el dedo gordo del pie. Claro. Bueno, ¿por qué va a haber que cerrar un neuropsiquiátrico? Lo que sí hay que trabajar con perspectiva de derecho, pero eso no hace falta una ley. Y que los pacientes, por supuesto, que tienen derechos y que hay que reivindicarlos y que se cometieron un montón de excesos en el abordaje de las adicciones en los últimos años, pero que eso tiene responsabilidad del Estado y el Estado provincial, municipal, nacional, que históricamente le dio la espalda al adicto y a los usuarios de drogas y siempre los expulsó. Gabriel. Con lo cual se hizo una sociedad civil como pudo. Y en ese como poder hubo excelentes respuestas y hubo respuestas que fueron peores que la enfermedad y el problema. ¿Es posible recuperar a un adicto o inevitablemente puede tener una corta recuperación y después reincidir nuevamente? No, todo lo contrario. Yo todos los días trabajo con un operador que hoy es un amigo de la vida, que hace 30 años que no consume y a su vez dirige dispositivos y tiene un rol como consejero dentro de un tratamiento. Lo que pasa es que no tiene prensa. Yo digo que si un día hiciésemos una marcha pacífica sin molestar a nadie un domingo en la tarde y viésemos y citásemos a todos los pacientes que atravesaron por alguna recuperación, sea completa, incompleta, que redujeron el daño y en vez de consumir 3 drogas consumen una y viven un poco mejor, seguramente que sería lleno de gente, pero sin embargo la noticia es que nada tiene recuperación, que no se puede curar. No, justamente, ¿sabés por qué te lo decía? Porque es el mensaje que le quiero dar a gente que a lo mejor quiere salir y no puede, o no quiere, o familiares de adictos que vienen pidiendo ayuda desde hace mucho tiempo y a lo mejor le contestan como le contestaban ayer a la mamá de uno de los jóvenes que está internado en el hospital. Vengo pidiendo ayuda, pero me dicen que si él no quiere dejarse ayudar, no pueden hacer nada. Pero bueno, yo invertiría eso que estás diciendo. Argentina es un estado que en el tema de adicciones pone el semáforo en la esquina. Una vez que hubo 20 accidentes murieron 10 personas. Nunca pudo pensar que esa esquina iba a ser problemática. Ese es el sesgo de cómo se ha pensado la política pública en salud mental y adicciones desde la década del 60, que es cuando irrumpen las drogas en el mundo de forma exponencial. Con lo cual, frente a la ausencia histórica, no estoy hablando de ningún gobierno en particular, sino que trazo una línea histórica de cómo se han abordado, en vez de abordarla de la única manera que debe abordarse para los que somos gestores en política pública, en salud mental y adicciones, que es
abordar esto con evidencia científica, Gabriel. se aborda de lo intuitivo. Gabriel. Cuando uno termino con esto, cuando uno aborda de lo intuitivo, es como que yo te diga hoy más tarde va a llover. Tal vez no y tal vez sí, pero es intuitivo, es mi intuición meteorológica. Claro. Gabriel, ¿uno puede tener autocontrol para consumir cocaína? Por ejemplo, yo consumo cuando tengo ganas, consumo un viernes, un sábado y después durante la semana no. No, la verdad que uno en la experiencia lo que ve es que, salvo alguna excepción, que puede haberla, porque el ser humano es diferente uno al otro. En términos generales, los usuarios de cocaína tienen casi todos consumos problemáticos y van pasando a consumos que en realidad deterioran todo el tiempo su vida. Porque hoy hablamos de que se murieron 20 jóvenes, aunque se muera uno ya es noticia, pero la realidad es que el consumo de cocaína, el problema es que no mata. Pero espera, quiero ser muy claro, claro que mata. El problema es que el enorme por ciento o el 99% de la gente que consume cocaína durante 5, 10, 15, 20, 25 años no se muere, pero mata sueños, trunca ideales, no desarrolla proyectos de vida, se separa, pierde trabajo, gasta el dinero en un departamento, una propiedad, se pelea con los hijos. Eso es mucho peor que morirse, porque seguir vivo y estar muerto en vida. Con lo cual, a eso voy. Claro que la cocaína puede matar, pero en realidad en la Argentina tabaco y alcohol matan mucho más que cocaína, marihuana y pasta base. En nuestro país se mueren 50.000 personas a causa del tabaquismo y no se mueren 50.000 personas a causa del consumo de cocaína. Que quede claro, no estoy soslayando. No, por supuesto, destruye. De abordajes distintos y de intervenciones diferentes. A veces porque son diferentes cómo abordarlo. Está bien, Gabriel, a veces destruir es peor que matar. Te mando un abrazo enorme, muchísimas gracias por tu aporte. No, al contrario, y espero, dejo justo este último mensaje, salir del consumo problemático de drogas es posible. Bien. Cuando hablamos de que no hay cura, no sé si hay cura, porque nosotros curamos muy poco. A un hipertenso se lo cura, no, se lo trata, y es un montón que vive bien toda la vida. A un usuario de droga lo podemos tratar y hacer que viva bien todos los días, hasta el último día de su vida, y tenemos miles de personas que hoy viven muy bien. Lo que faltan son políticas públicas para que la gente acceda a un tratamiento de una manera mucho más fácil y no como ocurre ahora.